o acoso escolar. Oye, eso suena así como también a tortura. ¿Sabes? Sí, ¿verdad? Platícanos qué es el bullying. El bullying, esta palabra está en inglés, significa bravucón. ¿Y quiénes son los bravucones? Los que molestan a un niño o alguna persona. Uh-huh. ¿Y hay muchos bravucones? En México dicen, bueno, yo no he visto, pero dicen que sí, que hay bastantes. Sí. Tú estuviste investigando sobre esto, ¿verdad? Y dice una autora que sí, ¿verdad? Que está en aumento. Sí. Yo creo que tiene que ver también con que los niños y las niñas están muy expuestos a observar la violencia y la están llevando a cabo, ¿verdad? Sí. Platícanos qué nos estaba diciendo Gabriela León Zaragoza sobre esto. Dice que el problema se agrava porque muchos niños que sufren el acoso escolar no le cuentan a los mayores que conviven con ellos, o profesores o adultos encargados a ellos. O sea, sí lo viven, pero no lo platican. Sí. Oye, Jesús, ¿en qué nivel escolar es donde más se presenta el bullying o el acoso escolar? Yo encontré que es en primaria, pero Gabriela López Zaragoza dice que es en secundaria. En la secundaria, yo creo que sí, ¿no? Yo he dado clases he trabajado desde con niños preescolar, en primaria, secundaria, preparatoria, universidad, incluso grados de maestría, y donde más lo he visto, me lo han reportado, es en las secundarias. Sí, oye, pero además también en internet hay muchos videos como que se están volviendo muy famosos, que tienen muchas visitas de peleas, ¿verdad? Sí. Bueno, es lo que llama más la atención a los niños ahora, la violencia. Ok. Oye, vamos a seguir platicando de del bullying. ¿Hay tipos de bullying o de acosadores o bravucones? Son 4. A ver, platícanos cuáles son. El social, el verbal, el físico y el psicológico. Oye, a ver, platícanos cada uno. Bueno, el psicológico baja el bravucón baja la autoestima de aquella persona, fomenta su sensación, temor, miedo o miedo. ¿Cómo se hace? ¿O cómo lo podemos? O sea, danos un ejemplo de cómo puede ser este acoso psicológico. Del grupo empieza a separar, por ejemplo, a sus amigos. Si es una niña, a sus amigas le empieza a decir que no, que tal cosa él hizo y que les dijo tal cosa y que piensa mal de él, y empieza a separar así hasta que ya no tiene amigos y ya no tiene con quién se junte. Y ciertamente va hacia la autoestima de sí. La persona, ¿verdad? Okay. ¿El poner apodo será una forma de practicar bullying? Sí, el verbal. Ese ya es el verbal. ¿Y en qué consiste el verbal? El verbal es en groserías, palabras que ofenden a la víctima, en apodos, diciendo groserías o ofendiéndolo. ¿Y nada más es por los niños o también se practica entre las niñas? Se practica entre los dos géneros. Ok, entre los dos sexos. Sí, nos falta otros dos, ¿no? ¿Cuál es el bullying físico? Físico, se trata de patadas, golpes, golpes con algún objeto, etcétera. O sea, ya lo que estamos hablando de violencia física, y a lo mejor puede ser hasta como gradual, ¿verdad? Sí. O sea, poder empezar por el psicológico, ir por el verbal, después ir por el físico, y finalmente, ¿cuál es el último? ¿El social? Ajá, el social. Es como el psicológico, pretende aislar al joven, del resto de los compañeros. Okay. Pues sí, suena difícil. ¿Cómo será, Jesús, la vida de un niño o de una niña que vive este tipo de agresiones? Con mucho miedo. Con mucho miedo, oye. Imagínate que no se lo puedas decir a alguien más. Sí. Oye, pero hay que decirles a los papás, a las mamás, a las personas encargadas de impartir educación que igual observen, porque se está dando muchísimo, ya lo decía Jesús, en primarias, secundarias, en donde se les paran los muchachitos ahí en la hora del recreo en los baños, 3, 4 a 1, y entonces agarran un lápiz y hasta que los sangran.
o se hacen marcas, moretones, o los bailes estos de como del slam y que, en fin, o sea, es un tipo de bullying que realmente se están marcando a veces en los pechos, en el cuerpo, y que pues los papás están tan entretenidos en el trabajo, en sus actividades, que la verdad no revisan a sus hijos y ellos por miedo no lo dicen. Así es. Algo así me platicabas, ¿verdad? Y es que es interesante porque vemos aquí a Jesús, que preparó un PowerPoint y que lo trajo muy bonito, ¿verdad? Oye, felicidades porque te has esmerado mucho. Gracias. No, es que se pone a investigar sus temas y eso Sí, es muy interesante porque a veces los niños están pudiendo vivir esta situación y no saben definirla y qué es lo que tendrían que hacer, pero para eso, para que puedan explicárselo a sus papás, nos tendríamos que ir a definir algunas cosas de todo lo que sucede, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, que nos hablaras acerca de cómo son los agresores, cómo son estos Bueno, niños bravucones. Ellos tratan de intimidar a su víctima, hacen lo más posible para hacerle ahora sí la vida imposible. Y si él llega a decirle a un adulto, lo intentan amenazar que le van a pegar o le van a hacer algo. Ah, ok. Entonces el bravucón es el que impone su ley, ¿no? El que usa y abusa del poder. Ok. Y sobre todo que quieren desafiar a la autoridad. ¿Cómo a qué autoridad las personas que practican el bullying quieren desafiar? Bueno, en las escuelas a los directores, maestros o a un encargado de la escuela. Ya, muy Sí, cierto, no, ¿no? es muy fuerte. También hay bullying económico, ¿no? Por ejemplo, aquellos niños que tienen un estatus económico alto, una clase social alta, en donde no permiten que jueguen otros que son de escasos recursos, etcétera. Oye, pero con cosas así como que parecieran insignificantes, pero que suceden mucho, quitarle sus alimentos, quitarle sus útiles escolares, ¿no? O no solamente quitárselos, sino, ¿sabes qué? Rompérselos. ¿Todas esas serían prácticas del bullying? Ok. Oye, Jesús, ¿y entonces cómo es la víctima? Bueno, la víctima tiene temor al agresor, siente miedo y no sabe qué hacer, porque como la amenaza no sabe qué decir, intenta llevar una vida tranquila con él. Ujú. Oye, ¿y este comportamiento puede avanzar? Es Sí. decir, podría empezar por un acto aislado y después hacerlo más grande. ¿Cómo Sí. podría ser? Por ejemplo, primero le empieza a pedir dinero, después le empezará a pegar. Por ejemplo, puede empezar desde el verbal y acabar Ujú. hasta el físico. Ujú. Llevar Oye, eso da todos miedo. los demás pasos y llevar hasta el físico. Ok. Oye, y ¿qué podríamos hacer? ¿Qué recomendarías porque tendríamos que hacer recomendaciones a mucha gente, todos los que están involucrados? ¿A quiénes? Bueno, en especial a los niños que que les digan a sus papás si tienen para que Si viven el bullying. Ajá. para que puedan para que ya su vida ya sea más fácil y el agresor ya no esté, bueno, que ya no lo esté molestando. Ok. ¿Y a quién más? Eso sería a los niños que podrían ser víctimas. Ujú. ¿Y a quién más le podrías decir Bueno, una a recomendación? los papás que intenten, que si sus hijos que no le quieren decir, que intenten averiguar con qué tipos de personas se juntan o ver cómo son sus amigos y también el comportamiento de él. Claro. A veces los papás ni siquiera se saben los nombres de los amiguitos de su hijo, ¿no? Sí, fíjense que alguna vez hicimos tipo de encuestas y sondeos donde le preguntábamos a los papás que si conocían, o que nos dieran los nombres de 3 amigos de sus hijos, y realmente no, o sea, No. pocos papás decían, y eran 3, o sea, ya no digamos 10, ¿no? Y decían, no, sí es muy amiguero, muy sociable, pero a ver, ¿quiénes son sus mejores amigos? Y entonces decía un nombre, íbamos y le preguntábamos al hijo, y decía, no, eso no es cierto, mis papás ni los conocen. Qué difícil, ¿no? Sí. Y eso tendría que acercar a los papás con los hijos, ¿no? Oye, Jesús, a mí esta recomendación que tú estás dando de que los niños se lo cuenten a sus papás o a algún adulto, ¿sería como romper el silencio? Sí. ¿Y romper el silencio qué haría? Que todo cambie, que sea más fácil para la víctima y el agresor ya no esté haciendo eso.